tardes con todos. Es un enorme placer poder reunirnos el día de hoy para desarrollar una actividad dentro de las acciones que tenemos como estrategia. Hemos visto conveniente poder conversar de uno de los puntos que muy pocas veces se desarrollan, pero que son de vital importancia justamente ahora en estas coyunturas donde los abogados y abogadas tienen mayores retos. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de lo que son las competencias, habilidades blandas, lo que es el coaching ejecutivo, entender qué son, qué significa y algunas herramientas para su ejecución. En esta oportunidad he tenido el placer de contar con la participación de Natalia Posada, con una gran experiencia como consultora de senior en empresas de servicios, quien ha trabajado que ha trabajado con proyectos en estudios representativos aquí en el Perú, en el desarrollo de estudios de clima laboral, líneas de carrera, temas vinculados a lo que son justamente las competencias o capacitaciones en habilidades blandas, o el estudio de escalas salariales. Y asimismo cuento con la participación de Fernando Torrontegui, socio de estrategia, líder de consultoría y coaching ejecutivo, que en esta área cuenta con una certificación internacional por el ISF, con una alta especialización, quizás uno de los pocos coaches a nivel internacional que tienen una alta especialización a nivel de abogados. Él lleva el coaching ejecutivo para abogados. Y asimismo ha desarrollado y viene desarrollando conjuntamente en estrategia toda la parte de lo que son la implementación de modelos de rentabilidad, eficiencia e innovación, justamente para el sector legal. Asimismo, como consultor experto en la implementación de KPIs y estructuras para firmas de abogados y departamentos legales. Pues nada, es un enorme placer haber hecho esta pequeña apertura y pues comenzamos. Natalia, bienvenida. Muchas gracias, Wilfredo, por la presentación. Un gusto acompañarlos, de estar aquí con ustedes. Y bueno, a disposición para comenzar a hablar de temas tan interesantes como es las competencias y obviamente el coaching también. Así que encantada. Vamos a comenzar, Comenta, Natalia, sí, haciendo una primera pregunta que es importante claro, poder tener claro. ¿Qué es una competencia? por supuesto. Y es importante esa pregunta porque hay que tener un entendimiento claro que es una competencia para poder seguir hablando de ellas, ¿no? Una competencia es un conjunto de comportamientos observables, ¿ok? Que están relacionados con el éxito en el desempeño de cada profesional, ¿ok? Las competencias son fruto de las interacciones de muchas variables, en verdad. Primero tenemos los conocimientos, o sea, lo que sabemos hacer, las capacidades y actitudes para realizar esa tarea, ¿okay? Lo que podemos hacer, nuestros rasgos de personalidad o tendencias al actuar que determina sobre una determinada manera, ¿no? Sobre una determinada situación, las actitudes y actitudes con C, y valores de saber de tenerlos, o sea, de los que tenemos, los que contamos, y obviamente las motivaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es una competencia? Es un conjunto de comportamientos observables, que obviamente apalancan el éxito de cada profesional. Ok, vamos quizás a aterrizar también en el concepto, por ejemplo, una competencia que podrías tú definir, que es común, no sé qué competencia podríamos ahí trabajar para ir disgregar, aterrizar justamente este concepto. Una competencia que suele haber, que es muy recurrente, que se exige en el mercado. Ok, como un ejemplo, ¿verdad? Sí, como un ejemplo. Perfecto. ¿Qué te parece si trabajamos o damos el ejemplo de la planificación y organización? Ya, es una competencia que te piden, ¿no? Digamos, para ciertas posiciones te piden la competencia de planificación y organización. Ok. Correcto, En este concepto de lo que son conocimientos, son aptitudes correcto. y demás, Es pasaría. conocimientos, habilidades, actitudes. Vamos ahorita a hacer un ejemplo de esta competencia. Planificación y organización. ¿Ok? Demuestra preocupación, ¿no? Como definición de esta competencia, estoy pensándola, ¿ok? Demuestra preocupación por la finalización de las tareas a tiempo y sin errores, con el fin de no retrasar la marcha del proyecto, en este caso, ¿no? Si lo fuera. Aquí estamos hablando de la actitud. ¿Por qué digo de la actitud? Porque estamos diciendo que demuestra preocupación por la
finalización de las tareas a tiempo, ¿ok? Ahora, adapta el orden de las tareas a los cambios, siendo muy sistemático en la relación y control del trabajo. Estamos hablando de la habilidad de adaptación. Y establece planes de trabajo para sí mismo y su equipo en lo referente al proyecto. Estamos hablando de conocimiento. Entonces, lo que he mencionado es una definición, ejemplo, para lo que es la competencia de planificación y organización. ¿Me dejé Ok, entender? ¿Sí? perfecto. Entonces, hacemos un primer bloque de definición en el tema que la competencia es conocimiento, aptitud y habilidad. Que a veces veo que Correcto. suele pasar que a veces confundimos las competencias con las habilidades y a veces los abogados miden más conocimiento y habilidades que en sí la estructura dura de la competencia. Que entiendo que a partir de las competencias uno puede desarrollar, digamos, toda una evaluación mucho más precisa sobre lo que se requiere como organización. Porque entiendo que la base Correcto. de un estudio o digamos, o la base de una organización es establecer claramente las competencias matrices de, digamos, de lo que tú esperas como empresa que vaya alineado a tus objetivos, ¿correcto? De acuerdo. Y tomando pie lo que mencionas, normalmente lo que suele ser confuso o tenderse a confundir es conocimientos específicos con competencia. Por ejemplo, ¿no? Lenguaje de programación. ¿Es una competencia o un conocimiento específico? Conocimiento específico. Por ejemplo, conocimientos jurídicos. ¿Qué es? ¿Una competencia o conocimiento específico? Conocimiento específico, diría yo. Correcto, ¿ok? Finanzas, ¿qué es? ¿Competencia o conocimientos específicos? Claro, igual sigue siendo conocimiento específico, ¿no? Correcto, ¿ok? O sea, Pero si le estos agregamos a ejemplos, finanzas, si le agregamos a finanzas, no sé, algún término como gestión financiera, ¿sería una competencia? dependiendo la definición que le demos a esa gestión financiera, si involucra definiciones que tengan actitudes, conocimientos y habilidades, podemos hablar de una competencia. Pero de la tendencia, o sea, lo que suele mayormente confundirse es en lo que es conocimientos específicos como competencia, ¿no? Algunas veces escucho, oye, sí, tiene que tener conocimientos jurídicos como competencia. No, no es una competencia, es un conocimiento específico. ¿Ok? Claro, lo importante sería que este conocimiento sea parte de una competencia para que tenga Correcto, una mayor solidez, ¿no? Porque, correcto. digamos, podemos construir, lo que quiero ahí también aprovechar, Natalia, es Ujú. las competencias se pueden construir bajo, digamos, definiciones propias de cada organización o es que Por existe supuesto, un por diccionario supuesto. único de competencias. No. Y muchas gracias por la pregunta también. No, cada organización tiene su construcción de un modelo competencial que le llamamos. ¿Por qué? Porque recordemos que, y hemos hablado que son comportamientos observables, ¿qué espera la organización? Que esto se apalanque a través de su cultura, de sus planes estratégicos, o sea, va decantando, ¿no? La organización tiene una cultura, tiene un plan estratégico que tiene que ir bajando hacia los colaboradores en forma de competencias, porque tiene que alinearse con justamente estos planes estratégicos, esta cultura. ¿Qué quiero decir con ello? Que cada organización establece su modelo de competencias. ¿Qué es un modelo de competencias? Son definiciones claras de cuáles son las competencias que necesitan sus colaboradores para el desempeño dentro de la organización. Aquí tenemos normalmente tres tipos de competencias. Las competencias transversales, que son aquellas competencias organizacionales, como las queramos llamar, que son aquellas competencias que se pide a todos los colaboradores, sin importar el nivel, ¿ok? O el cargo. Las competencias funcionales, que sí están atados a cada puesto de la organización. Por ejemplo, a mí me pueden pedir que ocupo un puesto dentro de la organización, trabajo en equipo, y a otra persona, a otro representante, otro colaborador que ocupa otro puesto, no le pueden pedir esa competencia porque no amerita, ¿no? Las funciones del puesto que desarrolle esa competencia. ¿Ok? A eso le llamamos competencias funcionales y también entran a tallar las competencias de liderazgo, que son normalmente las que se les pide a los líderes de la organización, las personas o a los puestos que tienen cargo personas. ¿Ok? Ahora, Sí. definido este modelo, que como les comento, decanta desde más allá, desde la cultura, desde el ADN de la organización,
se tiene que trabajar en el diccionario de competencias. ¿Ok? ¿Qué significa un diccionario de competencias? Ya definí mi modelo con estos 3 tipos de competencias, ahora voy a darle la definición a cada uno de ellos y dar los niveles de comportamientos que espero. Lo usual es que encontremos 5 niveles de comportamientos, ¿ok? Desde un nivel 1, que le podemos llamar como un nivel básico, hasta un nivel 5, que es el nivel más alto de expectativa de comportamiento para la competencia, ¿ok? Vale, si me Ahora, permites ahí hacer un pequeño corte, entonces, para ir, digamos, para ir profundizando justamente en la estructura, vamos entonces a decir, cuando un estudio habla que necesita formar la estructura de su capital humano, debe entender que debe tener de todas maneras un modelo competencial, que ese es, digamos, el nombre que se le da a todo lo que se va a desarrollar. ¿Ok? sí. Entonces, en ese modelo competencial deberían haber 3, por decirlo así, dimensiones de competencias. La funcional. Suelen presentarse 3 dimensiones, sí, correcto. Ya, digamos, es lo que deberíamos por lo menos tener establecido. El tema transversal, organizacional, como lo bien dices tú, otra dimensión de lo funcional y otra, el tema del liderazgo, básicamente centrado a las personas que manejan equipos, ¿correcto? Correcto. Una vez que tenemos esas 3 dimensiones, entiendo que cada dimensión va a tener su listado de competencias. Correcto. Vamos a poner que la organizacional tenga 5 competencias, digamos, la funcional tenga otras 5 y la de liderazgo tenga otras 5. Por poner básicamente algunas 5. Correcto. Una vez que se entiende que cada dimensión tiene sus competencias, se empieza a definir cada competencia de cada dimensión de la estructura, del modelo competencial. Hasta Correcto. ahí creo que es la interpretación correcta. Correcto, estás muy bien. Sí, es así. A esa interpretación que llamas se le llama diccionario de competencias y pertenece a lo que llamamos los documentos de gestión importantísimos para cualquier tipo de organización. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque recuerden que van a responder hacia la estrategia de la organización, la cultura de la organización. Entonces, la organización debe decirle al colaborador cómo trasladar esa cultura, esa estrategia a través de competencias y obviamente competencia, comportamiento observable. Ahí me faltó justamente en lo que estábamos comentando, modelo competencial, las 3 dimensiones, cada dimensión con 5 competencias, y cada competencia entendía que tenía la opción de tener hasta 5 niveles de medición, ¿no? Desde el nivel básico, que es lo que es, digamos, por decirlo así, no se voy a poner en la competencia A, tú estás en el nivel 1, ¿correcto? O estás en el nivel 2, en el nivel 3, dependiendo de la definición también, no solamente de la competencia, sino del nivel que involucra de desarrollo. De Claro, desarrollo. esto va de acuerdo al nivel de desarrollo. Normalmente el nivel 1 está atado a un nivel de desarrollo mínimo esperado de la competencia o hasta algunas oportunidades hasta una ausencia de competencia, dependiendo, pero el nivel mínimo de la competencia. Un nivel 2, un nivel que se tiene presente la competencia, pero que todavía hay que mejorar. Un nivel 3 que está en desarrollo, un nivel 4 que ya está en un paso más ya para alcanzar al nivel 5 que es un avanzado, ¿no? Donde ya se exige tener un nivel alto de desarrollo de la competencia. ¿Me dejé entender? Es importante haber definido bien esto porque la primera pregunta, que es la pregunta matriz de la parte que conversaremos contigo, es justamente para saber cuáles son las competencias que se deben potenciar en los estudios de abogados en estos tiempos o en los mismos abogados, saber qué competencias se están requiriendo. Por eso yo creo que esta explicación conceptual debe quedar muy clara para que los abogados entiendan que las organizaciones que ya tienen estructurados sus modelos competenciales están requiriendo principalmente, digamos, algunas competencias que son importantes sobre todo para el ejercicio de la profesión legal o dentro de las organizaciones de servicios legales. Entonces, Natalia, ¿cuáles son esas competencias? Sí, claro. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Aquí les he preparado esta lámina con 5 competencias que son las más usuales o recurrentes, ¿no? Estamos hablando de comunicación efectiva, estamos hablando de trabajo colaborativo, liderazgo, habilidad comercial, ojo con eso, sobre todo en los estudios de abogados. Es muy importante que se está perfilando ya el abogado para que tenga actividad comercial, para que tenga estabilidad comercial.
y lo que es la creatividad e innovación. ¿Ok? Vamos, ¿les parece hablando de cada uno de ellos un poco para que se pueda, para ser más específicos? Sí, sí. ¿Te parece? Ahora, Natalia, yo te pido que definas los 5, vayas diciendo su definición Ujú. y de ahí te abordo, digamos, para hacer un mix de preguntas en función a cada una de ellas. ¿Te parece? Por supuesto, claro. Ahora, la primera que tenemos es comunicación efectiva, ¿no? O sea, ¿qué nos referimos a esto? Esta es a esta competencia. Esta competencia significa que nosotros como profesionales debemos adaptar y transmitir mensajes eficazmente. Y sobre todo con un lenguaje claro, preciso y ordenado. Es importantísimo, ¿ok? La forma de transmitir nuestra comunicación debe ser siempre transparente, ¿ok? Si vamos a utilizar algunos términos técnicos, si lo debemos hacer, hacerlo de una forma entendible hacia el público que nos estamos dirigiendo. Por eso es muy importante el saber escuchar y sobre todo tener mucha empatía al momento de comunicar, ¿no? Ojo con esto. Entonces, la comunicación en este sentido se da a adaptar el mensaje que queremos comunicar, ¿ok? Luego tenemos lo que es el trabajo colaborativo. Y aquí me encanta hablar de este trabajo colaborativo. Mucho hemos hablado del trabajo en equipo, ya sabemos que es trabajo en equipo, pero el trabajo colaborativo va más allá. A mí me gusta decir que es la generosidad de trabajar, de hacer un trabajo en equipo, ¿no? Porque yo tengo que entender qué es lo que hacen las diferentes áreas de la organización para saber cómo yo aporto y en qué momento intervengo en ese trabajo en equipo que ya sube de nivel y que se llama trabajo de colaboración, ¿no? Un trabajo que aporta no solamente hacia los miembros de mi equipo, sino también hacia las diferentes áreas de la organización. Liderazgo, que ya sabemos. Y este liderazgo, esta competencia, quiero que la miremos ahora en el mercado, lo que está solicitando el mercado, en desarrollo de personas, ¿no? Desarrollo de equipos de trabajo. ¿Okay? Más en que yo sea, no está tan ligado en ser el líder como tal, el ejemplo como tal, que eso ya está de cajón por default, llamémosle así, sino más en desarrollar a mi gente, desarrollar a mi equipo. ¿Ok? Habilidad comercial. Y acá les decía, ¿no? Eh, ¿Qué se espera? Que ya cada profesional comience a generar actividades comerciales, comience a atraer clientes, ¿ok? En este mundo de estudios legales, las recomendaciones, las referencias son muy valiosas y obviamente los contactos son muy valiosos. Entonces, es necesario que no solamente los tengas, sino que tengas esta habilidad de poder detectar necesidades, ¿ok? Y poder volcarlas a justamente productos o servicios que puedas ofrecer, ¿ok? Y creatividad e innovación. Creo que la nueva normalidad nos ha exigido a muchos reinventarnos, a muchos generar cosas diferentes, ¿no? Ese querer, esa curiosidad de poder innovar, ¿no? Entonces, esto está referido a la habilidad de traer ideas nuevas, ¿no? A la habilidad de traer desarrollos nuevos, ¿no? Desarrollos que permitan hacer de diferente forma el trabajo, obviamente buscando hacerlo de mejor forma y de hacerlo más eficaz, ¿no? De hacerlo más innovador e interesante con propuestas nuevas que atraigan, que ayuden a mejorar procesos al interno y que también atraigan al mercado, ¿no? Que sean atractivas para el mercado. ¿Okay? Ok. No sé si hasta ahí Sí, me sí, dejé sí, sí, no, entender. no, quiero profundizar contigo para ir, digamos, validando conceptos. Uh La -huh, comunicación efectiva, aquí hay que llevarse el mensaje de que no es el que habla bonito ni el que habla más, uh sino -huh. aquel que es capaz de adaptar la comunicación o el mensaje que quiere llevar al receptor. Por eso Correcto. tú hablabas de transparencia, pero la De, transparencia no la transparencia de no ser sincero, sino la transparencia de dejar claro el mensaje a nuestro tal cual, receptor. Entonces tal ahí cual. es tener la capacidad de que si te sientas con un ejecutivo que maneja
términos técnicos, te sepas comunicar efectivamente con él, conociendo realmente sus variables de comunicación, y si te comunicas con una persona que no maneja el tema técnico, una persona, digamos, un profesional de otra carrera o un empresario, también sepas, digamos, cómo manejar el mensaje, ¿no? Entonces ahí, ahora, Correcto. Por eso me es muy gustaría... importante, perdóname para aportar ahí, es muy importante entender hacia quién está dirigido el mensaje, ¿no? Por eso les decía que lo primero que debemos hacer aquí es saber escuchar y saber ser empáticos, tener empatía hacia los demás, ¿no? Empatía hacia la persona que me voy a comunicar para justamente poder adaptar mi mensaje de forma clara y transparente, lo que hemos estado comentando. Dime, Wilfredo. Ok, sí, sí, no, no, está súper bien. Entonces, ahí para aterrizar, ¿no? Vamos a poner solamente en este caso, porque para no extendernos, pero para que deje como base de que igual se puede desarrollar en cada una de las competencias. ¿Cuál podría ser un primer nivel en una comunicación efectiva? Un primer nivel, y vamos a hacer quizás básicamente 3 niveles en la comunicación efectiva a modo de ejemplo. Recuérdate que acabas de definir el concepto de comunicación efectiva, acabamos un poco de profundizar y explicar más, pero nos gustaría, digamos, llegar a ese punto, ¿no? Oye, mira, un primer nivel podría ser esto, un segundo nivel sería tener esto y un tercer nivel podría ser esto, para efectos de graficar la comunicación efectiva digamos, en los abogados. Ok, por ejemplo, un nivel 1 podría ser, tiende a ser poco claro en los mensajes, ¿no? O sea, su discurso no es muy fluido y todavía no tiene esa claridad al momento de trasladar su mensaje. Nivel 1. Un nivel 2, ya podemos hablar de que la competencia se tiene presente a través de que se expresa el profesional correctamente y tiene una forma de hablar o un discurso medianamente fluido, ¿no? Un nivel 3, ya estamos hablando de que el profesional se puede expresar con fluidez y tiene un discurso claro y comprensible hacia el interlocutor, Nivel ¿no? 4 y nivel 5, perdóname, ya que estamos en este tema. Ok, un nivel 4 podemos decir que ya es asertivo, ¿ok? Ya identifica bastante bien las necesidades, opiniones, respeta a los demás, por ejemplo. Y un nivel 5 es obviamente que se expresa con elocuencia, ¿no? Que ya tiene una estructura de comunicación clara, de forma muy clara y comprensible, por ejemplo. Ok. Esto es importante porque usualmente los abogados, existe la tendencia a creer de que comunicar es hablar y es expresar, pero no necesariamente porque, nuevamente, o sea, dependiendo de qué grado estés o en qué nivel estés, estás desarrollando esa competencia. De ahí hablaremos de que hay formas de desarrollar esa competencia. De ahí Correcto. precisamente, en el trabajo colaborativo, me gustaría ahí trabajar contigo algún ejemplo, porque claro, uno dice trabajo en equipo, uno es consciente que debe apoyar a los demás, debe tratar de desarrollar la delegación y digamos, esto que ya es algo que se entiende que debería ser lo mínimo, el estándar digamos, de competencia, ¿no? Pero cuando hablamos de trabajo colaborativo, entiendo que es el que tiene la visión de entender el impacto de sus acciones frente a todos los demás. Correcto, correcto. Lo primero que se espera en esta competencia es obviamente que conozca las tareas, ¿no? Conozca la tarea de sus compañeros, es lo mínimo, ¿no? Conozca el que hace mi compañero y cómo lo hacen, ¿no? Y para qué lo hace dentro de su equipo de trabajo. Ya, ese es ¿No? un punto importante, es un punto importante a nivel de conocimiento, no es, ok, no solamente es conocer lo que yo hago, lo que mi equipo hace, sino realmente entender cuáles son las funciones de los demás y entendería que, claro, quien maneja ya este tema a un mayor nivel, por ejemplo, un nivel 5, es que no solamente conoce las funciones de los demás, sino también conoce el impacto de las funciones de los demás en la organización. Entonces, Tal es cual. como que, ya, yo tengo que ir en este momento a apoyarlo a él porque yo sé que el impacto de su acción genera una repercusión en todo lo demás. Algo así debería ser esa visión de esa competencia. Sí, y también que poder al equipo, ¿no? O sea, que sabe que puede delegar el trabajo a su equipo, a quién puede delegar el trabajo y cómo lo puede delegar. Y como te digo, que también sabe cómo hacer que el trabajo de su equipo pueda hablar y conversar y hacer sinergia con el trabajo de las otras áreas de la organización, ¿no? Porque no es Ok, solamente estar en mi equipo de trabajo, sé qué hace, para qué lo hace, empodero mi equipo, pero ¿y las demás áreas? ok, ¿Cómo claro. contribuyo? Porque si falla algo dentro de mi área o el resultado que genera mi área,
se impacta a las demás áreas, ¿no? Se impacta a las demás profesionales, a los demás colaboradores que están trabajando para la Sí. organización. No, y ahí eso es una historia a veces muy recurrente. Antes quizás no se hablaba mucho de esto, digamos, el divorcio entre el trabajo de los abogados, de los estudios y la parte administrativa, que había De un acuerdo, divorcio. Yo me encargo de producir o de hacer el asunto del tal cliente, cual. pero Y me encanta ese ejemplo, ¿no? Me encanta ese ejemplo, porque es, yo como abogado produzco, paso mis horas para facturar al cliente y me olvido. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si como abogado o no tengo claro las horas que yo tengo que facturar, no paso correctamente las horas que tengo que facturar o las paso a destiempo? Todo es una cadena, porque si no lo tienen claramente la parte administrativa, eso hace que existan errores, eso hace que de repente se desfasen tiempo, se mande la información tarde para el cliente, no se pueda facturar, no ingrese la factura y por ende no cobren los honorarios correspondientes, ¿no? Esto es toda una cadena, entonces sí correcto, ¿no? tiene... Y en los departamentos legales figura similar, ¿no? O sea, legal, digamos, era quien canalizaba los requerimientos de los proyectos y a veces, pues, Uh-huh, legal no sabía que comercial estaba ansioso de salir a vender el producto porque ya tenía una potencial campaña. Entonces, tal cual. este trabajo colaborativo funciona mucho porque termina ayudando a entender la visión que deben tener los abogados al respecto. Voy a correr con Correcto. estos tres últimos porque igual vamos a llegar a seguir conversando, Natalia. Uh-huh, Liderazgo, hablaste de desarrollo de personas, no verse sí, como líder. Bueno, siempre hay esto, este sí. ejemplo de líder, no jefe, pero principalmente es el liderazgo es la capacidad de tú contribuir al crecimiento de tu equipo o al crecimiento de las personas que te rodean. Y a veces la gente confunde liderazgo con tener colaboradores a cargo, porque tú puedes ser Uh-huh, líder y uh-huh, puedes tener liderazgo sin necesidad de estar en jefatura o en coordinación o en gerencia. A veces uh-huh. confundimos justamente eso porque el liderazgo es la capacidad que tienes tú de impactar a que las personas logren su crecimiento profesional. Sí, correcto. Y esta mirada que quiero transmitirles es el liderazgo justamente enfocado en el desarrollo de personas, pero a través de compartir la experiencia que tenemos cada uno como profesional, ¿no? O sea, yo tengo una experiencia que obviamente me he ganado por el largo de los años, las experiencias en posiciones iguales, similares, etc., ¿no? La experiencia laboral que he podido y profesional que he podido lograr, pero este liderazgo se trata de, ya, ok, lo estás demostrando, pero ahora compártelo, ¿no? Abre este conocimiento hacia tus colaboradores, hacia tus pares, hacia tus colegas, ¿no? Para que justamente ellos puedan compartirte también sus aprendizajes y puedan hacer puedan alimentarse, ¿no? Puedan nutrirse de conocimientos entre ambos, ¿no? A eso nos referimos. Y de ahí, bueno, la habilidad comercial, hay un tema, Natalia, que yo veo mucho. Ujú, Los abogados tienen probablemente la aptitud para hacerlo, ujú, pero ujú, tienen el ujú, conocimiento para desarrollarlo. ujú. Porque hay un libro, Efectivamente. yo he venido durante bueno, estos meses leyendo un libro que me parece muy, muy interesante, que es Vendes o Vendes. Ujú, Digamos que en realidad vender no es solamente un tema de decir, bueno, salgo a vender porque ya no, realmente hay un conocimiento detrás. Es más, ahora existe hasta la lectura de la programación de neurolingüística aplicada a las ventas, el tal cual. neuromarketing aplicado a las ventas. Entonces, hay un conocimiento muy amplio. Por eso los abogados no deben sentir que el tema de la habilidad comercial solamente es una aptitud hacia la venta, sino realmente hay un punto muy valioso que todavía no se ha cubierto, que es el conocimiento sobre el proceso comercial. Entonces, ahí yo creo que es súper interesante poder ver ese punto. Y lo último que hablabas de creatividad e innovación, Sí. que justamente es uno de los puntos que muchos han hablado, o sea, pero para llegar a tener creatividad e innovación, a veces hay que desarrollar la capacidad de Eh, ver necesidad, la capacidad de la curiosidad, ¿no? la Eso, la curiosidad. curiosidad de querer investigar más, de querer saber cómo podemos hacer las cosas diferentes, ¿no? Y como les mencionaba, creo que la nueva normalidad, la pandemia, nos ha obligado a eso, nos ha obligado a pensar cómo poder hacer nuestro trabajo de forma diferente y adaptarnos, ¿no? Porque
Ahora veo que en los estudios dicen, oye, se podía teletrabajar, no podía hacer home office. Es más, algunos combinan ya esta actividad presencial y en home office muy bien, porque justamente rompimos ese paradigma de que solamente tiene que ser presencial las reuniones, solamente puedo hablar con el cliente en forma yendo a sus oficinas, y la pandemia hizo que cambiáramos esto, ¿no? Sí, 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 no, ahí yo siempre digo, ¿no? O sea, en realidad en las capacitaciones de habilidades, a veces es simular situaciones, y claro, la pandemia finalmente terminó demostrándonos pues que nos hizo un ejercicio, la verdad que nos hizo un ejercicio para forzar, sobre todo el tema de ponernos en escenarios diferentes a los que no estábamos acostumbrados. Pero esto no debería, esto debería ser una competencia que debe ser permanente, porque básicamente eso es lo que transforma una industria y pone en ventaja competitiva a los abogados. Natalia, yo sé que no te puedes mover, así que no te vas a mover de la sesión de ahora, pero me ha quedado hacerte varias preguntas. Dale, vamos, vamos, Quiero o sea, darle, estamos aquí, vamos dándole quiero pase a quiero Fernando. darle pase a Fernando, efectivamente, Ujú, porque me gustaría después complementar lo que hemos conversado contigo con lo que viene ahora Fernando. por Fernando, supuesto, ¿cómo estás? encantada. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, bueno, creo que conversamos a diario, pero siempre es un gusto conversar contigo sobre este tema que creo que desarrollarlo de forma profesional ha sido un punto importante, sobre todo por el valor que puede aportar justamente en este punto de transformación. Se habla de que estamos en este punto donde podemos realmente transformarnos como profesión, y yo haber tenido la experiencia cercana del coach, del coaching, que en realidad creo que sí, podría ser un punto importante que hoy los abogados tengan en mente este concepto del coaching ejecutivo para abogados como parte de su conversación, y como dice Natalie, quizás como parte de la competencia de la creatividad, de innovación, ese espíritu de curiosidad de saber qué está pasando. Fernando, ¿qué es el coaching? En principio, igual que Natalia, vamos a definir primero qué es el coaching. Bueno, pues es un método que principalmente consiste en acompañar y entrenar a una persona o equipos de personas, depende, de acuerdo con el objetivo de liberar todo el potencial para que consigan ciertas metas, desarrollen habilidades, competencias, un poco lo que hablaba Natalia, de manera específica, y de esa manera que estas personas lleguen a su máximo potencial con lo que tienen. Muchas veces es solamente crear conciencia a las personas de que hay cosas que saben, que sí saben, hay cosas que no conocen, que saben y que están ahí a su disposición, y después hay otras cosas que no son conscientes, que no saben, y hay que conseguir que sean conscientes para que una vez que sabes lo que necesitas, un poco el tema socrático, ¿no? Solo sé que no sé nada, bueno, pues al final, si sabes que no sabes nada, vamos a trabajar en que sepas, ¿ok? Entonces, ese es el coaching, es un acompañamiento con una persona. Yo siempre les digo a los abogados con los que trabajo, y muchas veces también ellos hacen esa reflexión, que imagínate, y además tú eres abogado, Natalia trabaja en abogado, los que nos están escuchando, pues ¿quién no ha trabajado ahora pandemia 10, 11 o 12 horas diarias porque estás encerrado en casa y ya el tiempo, llevamos 2 años que el tiempo es relativo, ¿ok? Entonces todo el mundo está trabajando 12 horas, y yo siempre les digo, ok, y de esas 12 horas diarias, pongamos 10 para redondear, ¿no? O 12, da igual, son 60 horas a la semana que estás trabajando. Y en esas 60 horas a la semana, ¿qué es lo que haces? Escuchas, lees, piensas en todos los problemas de todos tus clientes. Estás solucionando problemas, buscando cómo ayudar, buscando cómo prevenirlos. O sea, puede ser proactivo, reactivo, etc. Y yo siempre les digo, ¿y quién os escucha a vosotros? Entonces ellos dicen, nadie. Digo, ya, pero ¿vosotros os escucháis a vosotros mismos en algún momento? Es decir, ¿os detenéis a pensar, a escucharos y a ver qué es lo que ocurre a vuestro alrededor? Porque muchas veces esta es la velocidad a las que se mueven diariamente, que es como ir a 300 kilómetros por hora por la carretera. Ves bosques, pero no ves árboles. Entonces, muchas veces es importante ver el árbol, y para ver el árbol te tienes que detener, ¿ok? Entonces, un poco el coaching es eso, es conseguir que las personas se detengan, hablen, investiguen, se cuestionen, y a partir de ese momento, con todo lo que van aprendiendo,
se abren posibilidades ante los problemas que antes tenían y que, o sea, que tenían y que no sabían cómo superarlos, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo cuando trabajamos que el coachee me dice, Fran, es que el problema que tengo lo estoy visualizando. Digo, vale, ok, ¿y cómo lo visualizas? ¿Cómo es? Y, pues es un muro de 6 metros de altura. Y digo, ok, ¿y qué es lo que ocurre? Dice que todo el mundo me dice que no puedo, que no voy a ser capaz de saltarlo y yo quiero saltarlo porque quiero demostrar que puedo saltarlo, etcétera, etcétera. Y digo, ¿y puedes? Y me dice, la verdad es que no. Y digo, ok, vamos a separarnos un poco del muro, ¿de acuerdo? Imagínate que damos 10 pasos hacia atrás y ahora dime cuánto mide de ancho el muro. Y me dice 50 centímetros. Y digo, ¿y qué conclusión sacas entonces? Claro, estás viendo el problema con el muro aquí mirando hacia arriba y lo único que ves son 6 metros de altura. Lo que necesitas es perspectiva para ver que el muro en realidad, mejor que ser saltado, puede ser rodeado. Pero claro, si estás pegado a él y mirando hacia arriba, no vas a ver que es así de ancho. Entonces, Mira, no sé si con este ejemplo sí, sirve un poco lo que funciona el coaching. Es que el coaching es muy profundo, o sea, en el sentido de que veo, una de las cosas que vemos en el mercado es que efectivamente los abogados andan a un ritmo de trabajo que es parte de la dinámica, sobre todo porque estamos en una industria donde atendemos necesidades de solución de nuestros clientes. Estamos en una permanente generación de incertidumbre porque a veces hay cosas que tú puedes tramitar pero que no dependen de ti, o atender ciertas operaciones que dependen de muchas variables, y como dices, tu mente está trabajando en darle solución al mercado, o a soluciones a tus clientes. Pero ¿cuántos los abogados se han sentado, como dices tú, a pensar realmente en su situación? Y una pregunta que yo lo hacía a un abogado amigo mío, le decía es, dime realmente si sientes que has cumplido tus objetivos en lo personal y en lo profesional al día de hoy. Y esas reflexiones te llevan a tener claro exactamente qué es lo que puedes buscar hacia futuro. Me queda claro el concepto, me queda claro, digamos, la profundidad a la cual te puede llevar el coaching, pero me gustaría que un poco que las personas también vean el proceso, conocer un poco, ok, ya entendimos que el coaching es se puede definir como una metodología, una herramienta. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Como una práctica? ¿Cómo digamos, o qué es, digamos, una disciplina del coaching de cara a darle una definición? Yo no lo llamaría disciplina. En realidad son conversaciones. Son conversaciones, que es lo que falta hoy en día. Antes hablaba Natalia de las habilidades para la comunicación, una comunicación efectiva. Pero para comunicar efectivamente, lo primero que tienes que ser capaz es de escuchar activamente. Entonces, si no eres capaz de escuchar, y justamente hablaba de esto hoy en una sesión que tenía con un coachee, en el que muchas veces en el sector legal, y él me lo reconocía, y si no, decirme si no es así, hay veces que un cliente entra por tu despacho y empieza a decirte lo que le pasa y llega un momento en el que le cortas porque tú ya sabes lo que te va a decir, porque ya sabes lo que necesita y porque ya le vas a poner todo delante. Y sin embargo, él no ha terminado de explicarte las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces hay errores porque el cliente no termina de decirte todo como debería, ¿ok? Y esto es lo que ocurre también en el coaching. Entonces, lo más importante es escuchar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo he tenido sesiones de coaching en las que he hecho 2 preguntas y en las que durante 1 hora el coachee ha estado hablando y hay veces que están hablando y se preguntan cosas y se responden ellos mismos. Es un proceso impresionante. ¿Por qué? Porque, como te digo, nadie los escucha. Muchas veces está la soledad de los socios patrimoniales, la soledad del managing partner, que no puede hablar de cosas confidenciales con alguien porque no puede contar las preocupaciones o ciertos temas que tiene que solucionar en un momento dado. Y claro, ¿quién le escucha a él? Y cómo él encuentra los caminos. Y escalándolo, digamos, también a las estructuras de los asociados o de los jefes de área o del mismo abogado que se encuentra en un momento donde, digamos, no sé, encontró una oportunidad de entrar a una organización que le parece interesante, ha trabajado, pero
ahí la pregunta de, oye, ¿realmente estoy haciendo lo que quiero? O sea, el poder meditar, porque o sea, yo creo que el coaching te ayuda a realmente profundizar en tu estado actual como ser humano y tener la posibilidad de descubrir en qué estado te encuentras, en profesional, personal y todo lo demás. Y a partir de ahí entiendo que el trabajo del coach es acompañar, que ya habiendo detectado toda esta parte de aquí, acompañar a que la persona pueda cumplir los objetivos o hacer cambios importantes de vida. ¿Es así como se debe conceptualizar y entender la funcionalidad del coach? Claro, es así como se debe entender y además hay unas palabras clave a la hora de trabajar, ¿de acuerdo? Y estas palabras clave yo siempre digo que son el por qué y el para qué. Y muchas veces lo he dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás hablando, tienes una conversación con un coach y te está dando sus razones y tú le preguntas por qué haces eso, ¿de acuerdo? Cuando le estás preguntando el por qué, automáticamente le estás mandando al pasado. Se va a ir al pasado a buscar las justificaciones de por qué actuó de esa manera. En el coaching, procuro siempre no utilizar la palabra por qué. Hay veces que tienes que investigar, ¿no? Pero procuro siempre proyectar a las personas hacia el futuro. ¿Cómo? ¿Para qué haces eso? No por qué. El por qué tendrás tus razones. Vale, lo que a mí me interesa y a ti te interesa, lo que a mí me interesa es que seas consciente para qué estás haciendo eso. Y si sigues haciendo lo mismo, pero resulta que quieres obtener un resultado distinto, que es algo que se ha hecho 1000 veces. Si quieres un resultado distinto, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Bueno, pues esto es igual, el para qué. Entonces, con ese para qué es cuando ya empiezas a crear conciencia en la persona de dónde está. Lo que hacemos es como sacarle, perdón la expresión, sacarle el alma a su cuerpo y ponérsela aquí y decirle, ahora mírate lo que estás haciendo. Entonces te cambio la perspectiva y te hago que te veas a ti mismo actuar. Y desde esa nueva perspectiva dices, pero si eso que estoy haciendo no me viene bien, va en contra mío, no puedo funcionar, ¿de acuerdo? Pero después hay otros temas, hay otro tema muy importante que es cómo nosotros actuamos de cara, que tú lo has dicho, la necesidad o la creencia, ¿ok? Nosotros muchas veces actuamos en base a lo que el mercado o el entorno lo que nosotros le decimos que realmente queremos, ¿de acuerdo? Si vamos un poco más hacia adentro, hay veces que actuamos en base a lo que el mercado espera de nosotros, ¿de acuerdo? Después actuamos en base a lo que nosotros creemos que queremos, pero también podemos actuar en base a lo que realmente queremos, ¿de acuerdo? Pero el gran problema y el kit de la cuestión es que todos estos que he nombrado muchas veces no tienen nada que ver con lo que necesitamos. Entonces, muchas veces, cuando trabajamos, digo, ¿es lo que quieres o es lo que necesitas? Y hay veces que me dicen, es lo mismo. Y digo, bueno, tienes que investigar. Tú quieres tener un Ferrari, ¿de acuerdo? Pero resulta que no tienes el brevete, ni el dinero. Entonces, ¿qué necesitas? Primero necesito el brevete, después necesito el dinero, y una vez que consiga lo que necesito, puedo comprar o puedo tener lo que quiero. O lo que creo que quiero, ¿ok? Es interesante lo que planteas porque me pongo en todas las suposiciones, o sea, en todos los niveles de experiencia, desde el que sale de la universidad, hacerse esa pregunta, oye, ¿qué es lo que realmente quiero o necesito? El tema de, oye, ¿dónde estoy? Y te hacía este ejemplo porque, ponte, mira, yo llegué a especializarme en los temas que yo tenía, pero inicialmente llegué ahí por un tema de una oportunidad que se me dio. Al final uno después puede encontrar y validar que efectivamente está haciendo lo que uno quiere, ¿no? Esa pregunta de, no sé si todos los espectadores que nos escuchan ahora podrán hacer la pregunta de, oye, ¿estoy realmente donde quiero estar? Y entender a partir de ahí, oye, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y hacer las preguntas que tú haces, ¿no? Oye, lo quiero hacer porque quiero complacer a mi entorno, lo quiero hacer porque el mercado me dice que lo tengo que haber hecho y me siento bien porque básicamente respondo en ese mercado, o estas variables que tú has comentado. Por lo tanto, el coaching no es solamente para, o sea, si bien es cierto, probablemente quien tenga mayor responsabilidad, mayor carga,
pueda sentir un gran aporte y un gran apoyo, porque maneja equipos y está constantemente escuchando necesidades no solamente de sus clientes, sino de su equipo. Pero esto también aplica para los que recién comienzan en la universidad y los que están en un proceso de crecimiento o de definición de carrera a nivel de los abogados, ¿no? Creo que es un punto muy, muy, muy importante poder desarrollar esto. ¿Qué tipo de coaching digamos, variantes que se puedan dar? Porque hemos hablado un poco del coaching uno a uno, ¿no? El coaching hacia el abogado que quiere empezar a saber, como dices tú, no pasar de largo su vida, sino sacar su alma y decir, oye, eres tú, esto es lo que quieres ser tú, qué es lo que quieres llegar a ser, cómo lo quieres llegar a ser y trazar un poco esa línea. Pero eso es una vertiente del coaching. Hablabas de también había coaching de equipos. Cuéntanos un poco al respecto de eso, Fernando. Muy bien. Hay un coaching que le llaman coaching de vida, que es, pues bueno, personas que lo que quieren hacer es mejorar su día a día, ya sea profesional, personal, su relación con los demás, etcétera, que tiene mucho que ver también con el trabajo, porque al final siempre interactuamos, ¿no? O sea, las instituciones no trabajan con instituciones, las personas de las instituciones trabajan con otras personas de otras instituciones. Entonces, al final todos son relaciones humanas, ¿de acuerdo? Y hay muchas implicancias en todo eso. Tienes el coaching ejecutivo, que es para desarrollar las competencias de las personas que están funcionando. Tienes el coaching de equipos, tienes coaching deportivo, o sea, hay un montón. O sea, no un montón, quiero decir que hay bastantes variedades dependiendo de qué es lo que necesites. Yo, en el sector legal, y como dice Natalia, todo lo que se necesita, todo lo que están demandando el nuevo sector legal, etcétera, pues creo que es muy importante el trabajo al nivel de coaching ejecutivo, ¿de acuerdo? Entonces, porque antes lo hablabais, y lo hablabas tú, con todo el tema de la pandemia, de repente nos hemos dado cuenta que se puede trabajar en casa. Y a lo mejor de repente nos hemos dado cuenta de que somos muchos más productivos en casa o mucho más eficientes, ¿ok? Entonces, hay unos temas ahora mismo que son globalización, incertidumbre, competencias, nuevas tecnologías, los cambios de valores, ¿de acuerdo? Y ya no vamos a hablar a nivel de planeta y todo lo que están hablando porque ya es todo irreconocible en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Pero todo ese cambio, está habiendo un cambio en la enseñanza, en universidades, en escuelas de negocio. Entonces, la evolución es terrible, ha habido muchos cambios, lo único que es constante son los cambios, ¿de acuerdo? Es lo único que no cambia, que hay cambios. Entonces ahí es muy importante despertar y empezar a darnos cuenta de cómo está cambiando todo, identificar, por eso me estoy liando un poco con esto, porque es importante identificar cuándo, a mí hay personas que me dicen, oye, ¿cuándo necesito el coaching? Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuándo es oportuno que un profesional tome la decisión de apostar, digamos, por ser coachado, por decirlo así, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es cuando empiezas a estar incómodo en tu zona de confort. Cuando sientes que estás donde quieres, pero sientes que no es lo que necesitas ahora mismo, que necesitas otra cosa, que es lo que hablábamos antes, ¿ok? Entonces, en ese momento, o cuando sientes, muchas veces dicen, es que siento que me estoy quedando, ¿ok? Y no sé hacia dónde ir, no sé cómo hacerlo, o sea, sé que tengo que hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. En ese sentido, es importante que sepáis que las personas suelen venir a todo el tema del coaching porque, imaginaos, se sienten atascados, es decir, no se les ocurre qué más hacer para avanzar dentro de una organización, porque a lo mejor se están empecinando en trabajar en unas competencias que no tienen, cuando sí podrían estar siendo mucho más potentes en otras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa adecuación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también lo que hablábamos antes, que haya personas dentro de un determinado nivel con el que no puede tener determinadas ciertas conversaciones por el temas de confidencialidad y de política de la empresa. Y ellos saben que tienen que cambiar algo y que si ellos cambian algo, la empresa se va a beneficiar, pero no saben cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces se dan cuenta de que necesitan hacer algo, pero no saben ni qué ni cómo. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar un cambio de la perspectiva para empezar a plantearte otras metas
¿de acuerdo? Y tener otras metas, ¿por qué? Porque al ser consciente de cosas muy distintas es cuando se te abren un montón de posibilidades delante tuyo con las que puedes trabajar. Entonces, Fernando, ahí, perdona que te corte, o sea, no hay un estado de madurez, por decirlo así, personal, que uno tenga que decir, no, yo, porque ya llegué a este punto, puedo ser coach. Hablabas un poco también de la figura de los managing partners, de los socios patrimoniales o los socios de firma, o los abogados seniors en general, que usualmente, probablemente ahorita están en una zona de confort y no, y digamos, como están tranquilos, pues sienten de que todo anda bien. A ellos me imagino que es un poco más difícil aceptar que probablemente sí les contribuiría mucho justamente el poder hacer todo este proceso, porque, o sea, podría llegar a pasar eso y digamos, si una persona se siente así, ¿no lo necesita o es que lo necesita realmente pero no ve el valor? ¿Cómo visualizas ese escenario de abogados o abogadas que están en ese punto? te puedo contar mi experiencia. Mi experiencia es, bueno, cuando haces la prospección, porque al final tú eres el que tiene que trabajar un poco a nivel comercial, igual que hablaba Natalia, que los abogados tienen que ser más comerciales, pues el coaching no es muy conocido, sobre todo en el sector legal. Hay empresas de servicios jurídicos que sí lo hacen y por lo general en gerencias legales dentro de empresas con esa cultura sí que lo conocen, ¿de acuerdo? Pero en lo que es estudios de abogados específicamente es muy difícil. ¿Y qué es lo que ocurre? Es el poder de la conversación. Por eso yo me he formado con un coaching ontológico, que es el coaching ontológico es el poder de la conversación. El lenguaje es culpable, no es inocente. Si tú dices una palabra que te viene la primera, inmediatamente quieres corregirla. No, quise decir, yo como coach te digo, no, a mí me interesa esa primera, que es la primera que te ha salido. Luego estaba en el primer disparo, necesitamos saber para qué es lo que te lleva a hablar sobre eso, etc. Entonces, cuando tienes una conversación, y yo la experiencia que tengo es que tuve una conversación con dueños de estudios de abogados y yo no hablo con ellos para que hagan coaching a sus equipos. Lo primero que les digo es, vamos a trabajar contigo. Y siempre alguno me dice, no, pero yo no lo necesito. Digo, ok, bueno, pues vamos a probar a ver qué te parece, ¿de acuerdo? Y oye, tenemos una conversación y vemos qué es lo que ocurre en esa conversación. Bueno, pues fruto de esa primera conversación, pues ya son 1 año y pico de semanalmente 1 hora, fijaros, o sea, si estamos hablando de 12 horas al mes, digo al día, que son 60 horas a la semana, y de esas 60 horas, 1 hora para ti, para que tú hables y tengas a una persona al 200% escuchando todo lo que dices. Y lo más importante, en el coaching no damos consejos, no juzgamos, ¿de acuerdo? No decimos qué es lo que hay que hacer. Somos como un espejo. Lo que hacemos es, tú me hablas, yo te repito lo que dices para que te escuches. Y después, cuando estás hablándome, yo te pregunto sobre lo que dices, para seguir ahondando e ir quitando como las capas de la cebolla hasta llegar al fondo de la cuestión. Entonces, la experiencia que tengo es que una vez que lo han probado, lo quieren para su equipo. Y se crea una cultura, además, en la que todo el mundo habla el mismo lenguaje, porque estás empezando a trabajar de una determinada manera. Son los códigos que hay dentro de una organización. Está la cultura, pero también están los códigos de cómo se habla. Hay una cultura X, o sea, cultura Toyota, todo el mundo tiene una cultura organizacional y de esa cultura emana un tipo de comunicación y de lo que son los códigos, lo que son los mensajes, lo que son los canales, y se va estandarizando, ¿de acuerdo? Entonces, mi experiencia es que no hay nada como probarlo para ver de qué sirve, y a partir de ahí es cuando empiezas a ver las posibilidades en todas las personas que te rodean. Y hay estudios en los que hablan que el retorno de la inversión en coaching, ayer en una conferencia en la que estuve, en una clase magistral de un profesor de España, de la Universidad de Salamanca, decía que hay estudios que hablan del 500% de retorno de la inversión en cuanto a cómo cambia todo. O sea, y a nivel de estudios de abogados, yo te puedo decir que después de 3-4 meses de trabajo se puede incrementar, o sea, puedes desarrollar, superar, por así decirlo de alguna manera, las creencias limitantes de que los abogados no pueden negociar tarifas o no pueden llamar a sus clientes para cobrarles.
porque muchas veces te dicen, no, es que tienen que llamar los de administración. Y yo muchas veces pregunto, ¿pero el de administración le ha dado el servicio? No, se lo he dado yo. Y entonces, si el cliente no paga, ¿a quién no está pagando? No al estudio, no. ¿Quién es el estudio? Es una institución. ¿Quién es la persona que le ha dado ese servicio? Yo. Entonces no te paga a ti. Es cierto. Claro. ¿Y sabes qué es lo que le está llevando a ese cliente a no pagarte a ti? ¿Qué pasa? ¿No valora tu servicio? ¿Sí lo valora? ¿Tú qué crees? No lo sé. ¿Y cómo podría saberlo? Entonces, a base de esas conversaciones, vas quitando las capas y llega un punto en el que dices, uno me dijo, ¿puedes parar un momentito? Que voy a llamar al cliente. Y yo decía, para, espera un poquitín. Pero en ese momento se dio cuenta y decía, oye, si es que no me paga a mí, si yo le he dado el servicio y está perfecto, tiene todo lo que quería, le he creado además un valor añadido a su empresa y lleva X días sin cumplir. No, no. Y ahí es donde, y claro, ese es un pequeño cambio, muy pequeñito, pero ese pequeño cambio, si lo multiplicas por 100 pequeños cambios, y esos 100 pequeños cambios en cada persona, y son 10 personas, son 1000 pequeños cambios, y ahí es donde empieza el cambio general, por así decirlo. Claro. No sé si contestaba a la pregunta que me has hecho, porque hay veces, en como esto me realidad, apasiona, me voy para todos lados. Y... No, en realidad las situaciones de aporte que uno puede generar básicamente haciendo preguntas que a veces están ahí, pero claro, como dices tú, nadie se sienta a conversar. Y justamente la parte de conversar viene ahora. A todos los espectadores y asistentes que nos están viendo en este momento, por favor, tienen abierto las opciones de preguntas. Si es que quieren trasladar alguna de las preguntas o una pregunta tanto a Fernando como a Natalia. Justamente en esta parte de conversación, Fernando, Natalia, me gustaría ver cómo hacemos una primera reflexión. Siempre escuchamos que los estudios o los abogados o las gerencias legales dicen que el equipo es el factor más importante de las organizaciones. Sin embargo, un análisis que ya es un tema de lectura mío, es que no es que se invierte, si bien se invierte en formación técnica, no se invierte en estos dos temas, no se invierte tanto en estos dos temas que estamos conversando. Uno, las competencias, y dos, el tema del acompañamiento, digamos, a través del coaching, que es digamos, una guía, es una herramienta, una disciplina que permite finalmente que los abogados lleguen a alcanzar sus objetivos. ¿Por qué creen que se llega a dar esta situación? Porque a pesar de ser una frase constante que muchos escuchan, ¿no? Que nuestro capital humano es el factor más importante en una organización, en los estudios de abogados, porque finalmente uno vende servicios legales y los quienes venden los servicios legales o quienes ejecutan son abogados. ¿Por qué no se invierte todavía, o cuál creen que puede ser la limitante que puede existir de invertir en formar en capacidades, en competencias o desarrollar estos procesos de coaching? Ahí, Natalia, Fernando, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué consideran que puede estar pasando? ¿Por qué crees que estamos todavía en ese punto? Natalia. Yo creo que un primer punto, y Fernando ahí me vas complementando, creo que un primer punto es que no saben cómo hacerlo, ¿no? Al no tener identificado la necesidad, el no saber realmente qué necesita su personal, hace que esto se quede siempre sin concretarse, ¿no? Entonces es importante que los estudios de abogados no solamente tengan ese interés, ¿no? Tengan ese genuino interés por desarrollar a su gente, sino que también entiendan qué necesita su gente por desarrollar. Y la única forma es, obviamente, haciendo un planeamiento, haciendo una estrategia, acercarse a su gente y saber identificar, ¿no? Primero, saber qué es lo que necesita, qué es lo que requiere y saber identificar la brecha que tiene su gente hacia esas habilidades, conocimientos, competencias que necesita reforzar, ¿no? Entonces, creo que lo primero es saber exactamente qué hacer, saber exactamente qué necesidad tiene su gente. No sé ahí, Fernando, qué opinas, pero creo que es mi primera impresión. Sí, y sobre todo para qué, ¿no? O sea, ¿Para qué? Exacto. ¿Para qué? Y lo que tú hablabas al principio, oye, tenemos un plan estratégico y de ahí cae todo en cascada y la base de la pirámide, que es la más ancha, es donde tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la distancia que hay entre la cúpula, o sea, la cumbre de la pirámide y abajo,
cómo fluye la información dependiendo de los niveles que haya intermedios, pues al final es lo del telefonito roto, ¿no? El de arriba le dice al jefe de abajo, el de abajo se lo dice al de abajo, el de abajo, y cuando llega la información al que la va a ejecutar, es una información que el otro mira y dice, bueno, pues lo voy a hacer como yo creo porque no me he enterado de lo que me están diciendo. Entonces, muchas veces es eso, pero por ejemplo en el sector legal, que es del que estamos hablando, una cosa que además yo he discutido mucho contigo, Wilfredo, es que los estudios de abogados, cuando llega un cliente con un problema, lo que te digo, a la hora de hacer una propuesta, etcétera, ya saben directamente lo que tienen que hacer el cliente, ¡pum!, de acuerdo con los asuntos. Entonces, nosotros, y desde, por ejemplo, el Legal Project Management, que trabajamos mucho también, ¿qué es lo que hay que hacer? Y siempre, lo digo en absolutamente todo. Primero, tienes que saber qué necesitas. ¿Qué necesitas para llegar a donde quieres? En el coaching tenemos el estado actual y el futuro al que queremos ir, que es el objetivo, que es el estado deseado. Y yo digo que lo que hay en medio es el problema. ¿Por qué? Porque es cómo llegar ahí. Y ahí contamos con los recursos que tenemos, los recursos que no tenemos y tenemos que buscar, y luego están los obstáculos que tenemos que superar, de 6 metros de altura y 50 de ancho, o de 6 metros de ancho y 30 centímetros de alto. Da igual, son obstáculos, y hay que ver cómo somos capaces de superarlo. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que, primero, planificar. Para planificar te tienes que detener, tienes que analizar, tienes que ver qué recursos tienes, cuáles no tienes y qué problemas vas a tener. Una vez que has planificado, empiezas a ejecutar. Y según vas ejecutando, vas controlando poco a poco para ir en calidad. En los sistemas de gestión de calidad se habla de la gestión continua, de la mejora continua. Yo digo que con el nivel de información que ya tenemos, la mejora es inmediata. Es decir, ya somos capaces, con toda la información, los datos que tenemos, datos, información y conocimiento, que al final es lo que nos hace falta, ¿de acuerdo? Ese es el proceso, datos, información y conocimiento. Con eso ya podemos monitorear lo que estamos haciendo. Y después, lo más importante de todo, que no se hace, y yo le he puesto un nombre así muy rimbombante porque llama la atención, es cuando ya terminas el asunto, el proyecto, lo que sea, es el análisis post-mortem. Es decir, aprender de lo que has hecho, aprender de lo que no has hecho y aprender de dónde te has equivocado y de los aciertos. Y en el siguiente servicio, proyecto con una persona, etcétera, que vayas a hacer, tener en cuenta ese conocimiento. Conocimiento, ¿por qué? Porque ya sabes, ya tienes resultados, tienes KPIs, tienes indicadores, tienes patrones, y con todo eso, al final, lo consigues. Con el capital humano es lo mismo, es una ciencia muy inexacta, ¿verdad, Natalia? Súper inexacta, con una diversidad terrible, pero al final a todos nos mueven necesidades intrínsecas, extrínsecas, o sea, todos tenemos las mismas motivaciones, unos mayores y otros menores dependiendo. Y ahí es donde tenemos que hacer hincapié. Y para eso hay que saber qué piensa la gente. ¿Cuántas veces he escuchado a un jefe decir, no, yo ya sé lo que necesita mi equipo? Y le digo, ¿cómo lo sabes? Yo, hombre, porque tengo muchísima experiencia. Ah, ok. ¿Y se lo has preguntado? No. Bueno, justamente ahí me das ¿y qué pie, pasaría si se lo preguntas? Claro, y justamente ahí me das pie para aterrizar en una herramienta que es muy quizás prudente, o digamos, creo que cae en el mejor momento, el tema del estudio de clima laboral. Creo que esta herramienta, cuando Natalia comenzaba por decir saber qué necesitamos, y lo que decía Fernando, conocer la información, saber realmente qué pasa, yo creo que una herramienta que en la práctica tampoco no es muy compleja, bueno, digamos, no es muy compleja en el sentido de que se sabe cómo se entiende que es un estudio de clima laboral. Lo importante es llevarlo de forma metodológica apropiadamente. Eso sí hemos visto que a veces en el deseo de poder hacerlo yo complementaría con apropiadamente y responsablemente, ¿no? O sea, porque no es solamente saber qué es lo que quiere, cómo se siente, ¿no? La percepción de cómo se siente el colaborador dentro del estudio, sino el qué vamos a hacer con esa información. Porque si finalmente tú pasas una encuesta de clima, la corres a los colaboradores, te dan su feedback, sacas resultados y te quedas ahí. No hay el plan de acción, no viene el plan de acción, tal cual, todo el esfuerzo que hiciste al final se diluye, y sobre todo el colaborador pierde la creencia de esta herramienta. O sea, siente que realmente el tiempo que se tomó para llenar la encuesta no valió de nada.
Entonces, Claro. sí, comparto contigo. O sea, una herramienta puede ser la encuesta de clima laboral, ¿no? Otra. Perdón, ahí son de Nati para complementar justamente en línea con el tema de proponer la línea de carrera como una herramienta, sobre todo para este primer punto, ¿no? El de saber conocer las necesidades que tiene tu equipo. Sobre todo también mencionar la periodicidad, o sea, cuando uno hace la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un estudio de clima laboral dentro de una firma o dentro de un departamento legal? A veces uno dice, no, sí, bueno, tenemos hace de 2, 3, 4 años que hicimos una encuesta y bueno, ahí están los resultados. Y claro, la pregunta, como bien dices tú, es, oye, ¿ya hicieron un plan para poder mejorar aquellos indicadores, mejorar aquellos, los indicadores al respecto? Lo mismo con, bueno, de ahí otra herramienta que tiene que ver mucho con el tema del sistema de evaluación de desempeño, ¿no? Porque tú, en el sistema de evaluación de desempeño, cuando tú tienes la capacidad de evaluar a tus colaboradores y tener la posibilidad de hacer feedback con ellos, en ese momento quizás hasta los colaboradores te cuentan su situación, por qué tienen esos indicadores. Y ahí ayudas a saber realmente qué puedes corregir, qué puedes aportar, qué puedes apoyar, porque puede ser que tú hayas visto un sistema de desempeño, y esto va a pasar probablemente mucho con los indicadores que se van a desarrollar ahora por post pandemia, el impacto que han tenido sobre el desempeño de los colaboradores. Y claro, uno ve, oye, no, ahí está, pero es que hay muchos factores. Pueden ser el tema del espacio de trabajo, pueden ser la sensibilidad por temas de salud de personas cercanas. Entonces, como dice Fernando, la experiencia no te da eso, o sea, no te da esos datos a menos que no utilices herramientas realmente que te brinden, digamos, un acercamiento con tus colaboradores, y ahí lanzar esas dos herramientas, que los estudios, los departamentos legales lo tengan como parte de su estructura de gestión humana, ¿no? El tema de un estudio de clima laboral que mínimamente, por lo menos una vez al año, se debería hacer, y de igual forma, pues, los sistemas de evaluación de desempeño con la capacidad realmente de proponerle a los colaboradores un plan de trabajo individual que ayude a mejorar justamente aquellos indicadores que no han sido positivos, y que ahora, más aún en pandemia, probablemente tengamos algunas variantes que hay que tomar en cuenta, y creo que ahí el acompañamiento profesional de quienes llevan estos temas es muy vital. Sé que a veces los abogados o los estudios, por tratar de llevar la iniciativa, lo gestionan a sí mismos, pero siempre la recomendación es, como le digo a mis clientes, o sea, yo no me voy a poner a hacer una operación de M&A porque no soy especialista en eso, y no me voy a hacer pues una compra de empresas si es que no manejo el tema. Lo mismo, o sea, no dejen que guiarse a los abogados por esos temas. Hay mucha información en la red, pero creo que la metodología del trabajo es importante poder tener un acompañamiento breve. ¿Querías comentar algo, Natalia? Fernando, sí. Sí, perdón, Natalia, para completar un poco, porque dentro del trabajo que hace Natalia, etcétera, obviamente las encuestas de clima laboral son importantísimas de clima, perdón. Pero, por ejemplo, una herramienta que yo utilizo para el tema del coaching, como el coaching es crear, o sea, que alguien sea consciente de algo que antes no era. Entonces yo siempre digo que a mí lo que más me ha preocupado toda mi vida es lo que yo no sé que los demás saben de mí. Entonces, la encuesta de 360, bueno, esa es importantísimo, porque en un momento dado esa persona va a tener información del entorno de una manera totalmente autónoma, ¿cómo se dice cuando? Integral. Anónima, perdón, no me salía la palabra, de una manera anónima, y la gente va a hablar constructivamente de, siempre tienes alguno que te va a tirar con todas las piedras que pueda, pero bueno, por lo general es un trabajo en el que tú puedes hacer una mirada externa y de repente empezar a decir, joder, lo que yo pensaba que me ocurría afuera resulta que es totalmente distinto. Entonces, todas esas herramientas son importantísimas para mejorar a la persona, para que sea consciente de que a lo mejor la forma de hablar que tiene no es la mejor. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, pero creo que deberíamos empezar por el principio, y el principio son las personas. Entonces, claro, si tú no formas a las personas, no les explicas bien cuáles son los objetivos, que es lo que hablabas antes de evaluación de desempeño, o sea, ¿cómo me vas a evaluar? ¿En base a qué? ¿En base a KPIs? Okay, ¿Qué y esos KPIs me vas a evaluar? ¿No? ¿En exactamente. base a qué me vas a evaluar? Porque ¿me vas a hablar de datos objetivos o subjetivos?
Correcto. ¿En qué porcentaje? O sea, todo eso es muy importante porque puedes crear barreras inmediatamente en la otra persona y claro, la evaluación se va al traste. ¿Ok? Sí, correcto. Entonces, sí, perdón. Sí, bueno, no, sí, o sea, de hecho que en realidad, vamos, creo que en el aterrizaje justamente este punto, porque quiero lanzar otra pregunta para no quedarnos justamente en ese punto, es eso, ¿no? El tema de tener herramientas que sean realmente tangibles y que sean llevados de una forma idónea, sobre todo para que el resultado sea el esperado. Otra pregunta que estamos recibiendo aquí, Fernando, Natalia, que es la pregunta inicial, ¿por dónde comenzar? O sea, digamos, ya sea a través de las competencias o a través del coaching, la pregunta es, ¿dónde iniciamos como abogados, como abogadas para saber, ya hemos hablado de la necesidad, ¿no? Ya hemos hablado de estas herramientas para saber la necesidad de los equipos y las personas, pero digamos a lo personal, en lo personal, o sea, ¿cuál es el primer paso que uno debe dar, por decirlo así? Como ya te... Perdona, Natalia, porque no quiero que se me pierda la idea, pero la pregunta que ha hecho Wilfredo, que viene a través de otra persona, se ha respondido ella misma. O sea, ¿por dónde empezar como abogado y profesional desde un aspecto personal? Ya está. Ya te has respondido tú solo. O sea, esto en coaching no me haría falta nada más que decir, vuelve a escucharte. Yo lo repetiría. Ahora que lo he repetido, ¿qué te está diciendo? Que tienes que empezar por la persona, que es justo lo que hemos hablado hace un momento. Porque tú eres un profesional, sí, tú eres abogado, sí, pero eres persona. Y dependiendo de las creencias limitantes que tengas, de los paradigmas con los que tú trabajes, de la cultura organizacional donde estás, si estás cómodo o no, si la entiendes o no, si te sientes valorado o no. Porque hay veces que tú te crees que la gente te odia y resulta que no te odia, sino que no habla contigo porque no sabes comunicarte y entonces no saben cómo acercarse. O sea, son un montón de cosas. Entonces, la respuesta... Claro, en coaching no damos la respuesta, hacemos otra pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por dónde se empieza siempre? Por la persona, Cuando ¿no? empiezas algo, por el principio, ¿no? Por un Entonces, ya he respondido, está mal autoconocimiento. hecho, pero... Dime, ¿Decía Natalia. Sí. Natalia? No, decía, por un autoconocimiento, o sea, por saber Exactamente. exactamente qué soy, qué es como, qué espero de mí misma, qué fortalezas, qué oportunidades tengo, ¿no? Entonces, desde ahí comienzas y luego vas mirando lo que la organización espera, lo que la firma espera de ti, ¿no? Por eso es importante que la firma defina qué espera de ti, ¿no? Para Natalia, saber. ¿hay una herramienta para medir la competencia? O sea, digamos, uno como persona, como abogado, porque tenemos varios asistentes que son abogados de firmas y algunos socios, eh, pero digamos, yo como abogado quiero partir por conocerme a mí mismo, saber mis competencias, hablando justamente de evaluar las competencias que uno tiene. ¿Existe alguna herramienta que puedas tú comentar que pueda ayudar a los abogados para tener ese primer autoconocimiento, digamos, inicial? Sí, bueno, en realidad en el tema de autoconocimiento, pues comienzas con una herramienta desde el FODA, ¿no? Desde cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis habilidades y mis amenazas. El tan llamado FODA. O sea, primero Pero comienza por personal. ahí, claro, en lo personal. Claro. Si me hablas ahora ya del nivel profesional y quieres comenzar a tener una línea de base de cómo están esas competencias, ¿no? Pues puedes tomar test. Hay test en línea que te pueden dar un primer nivel base importante, ¿no? Dependiendo también en qué momento estás, porque las herramientas van fluyendo según en los momentos en que te encuentras, ¿no? Si estás en un momento que tú mismo estás generando ese espacio, pues los test que puedas encontrar en línea, que después si quieres lo compartimos con la gente ahí para que algunas páginas, algunos enlaces para que ellos puedan mirar estos test, acercarse a esos test, pero que obviamente te van a arrojar como que un diagnóstico inicial, ¿ok? Si tú ya quieres tener más profundidad de saber exactamente cuál es tu nivel, ya habría que complementar con entrevistas por competencias, assessment centers, dinámicas grupales, que les va a permitir a cada uno de los profesionales poder saber realmente bajo ojos de observadores especialistas qué es lo que, mi nivel, ¿no? En que estoy, ¿no? Si hablas de la organización, la evaluación de desempeño es una de las herramientas que te sirve para medir el cómo estás desenvolviéndote como profesional, ¿no? Cómo están tus competencias y obviamente te identifican las brechas en las que te encuentran y te generan planes de desarrollo individual,
¿no? Entonces, Correcto. a lo que quiero decir es, ¿existen varias herramientas? Sí, cada una se va a ir presentando en el momento que te encuentres. Si ahorita estás en un momento personal que tú mismo quieres tomar la iniciativa, comienza con tu autoconocimiento, comienza con herramientas de interiorizar que te permitan saber que realmente quién eres. El FODA es uno. Fernando, de hecho, que va a complementar con algunas más. Y si estás dentro de una organización, pedirle a la organización saber qué herramientas te puede dar para poder justamente medir tus competencias, ¿no? Ahí te estoy hablando de repente entrevistas por competencias, dinámicas grupales, test ya con herramientas un poco más avanzadas, ¿no? Que te permitan arrojar un diagnóstico mucho más completo. Y si de repente ya se encuentra con una herramienta de evaluación de desempeño, también te puede ayudar, ¿no? En el proceso de evaluación de desempeño que pueda tener la firma, ¿no? Con Correcto. eso. Fernando, Sí. ¿querías comentar algo al respecto de alguna herramienta de, digamos, de autoconocimiento, de alguna Bueno, sugerencia? yo suelo trabajar, bueno, hay muchas, como dice Natalia, y justamente el otro día Natalia y yo hablábamos acerca del test que yo utilizo, uno que a mí me viene muy bien es el DISC, porque el test DISC, cuando lo haces, te dice de los 4 comportamientos, por así decirlo, que tiene una persona: dominante, influyente, estable o cumplidor, por ejemplo, por decirlo, por eso son las letras, el DISC. Pues te dice si una persona, por ejemplo, que a mí me interesa mucho, que en su vida normal, en estado natural, como quien dice, cuando está relajado, pues es una persona que no es dominante, sino que es una persona estable, que no intenta que todo el mundo se lleve bien, etcétera, pero resulta que después, cuando va al trabajo, ¿ok?, resulta que es el gerente general de un sitio impresionante, que con muchísima presión, etcétera, y de repente ya deja de ser estable y se convierte en un dominante total, ¿de acuerdo? Entonces hay un movimiento, una adaptación. Y esa adaptación de un sitio a otro tiene que conocerla, porque muchas veces, y ahí Natalia obviamente tiene mucha más experiencia que yo en esto, pero somos emociones. Y las emociones son gatilladas por algo a lo que reaccionamos en un momento y nos ponemos como locos. Entonces, y después, y si no me corriges, Natalia, si el concepto lo tengo equivocado, pero si esa emoción sigue durante más tiempo, ya se convierte en un estado de ánimo, y ese estado de ánimo es el que te puede condicionar a la hora de trabajar, etc. Entonces, Correcto. el autoconocimiento va por ahí. Es decir, ¿qué es lo que te molesta? ¿Cómo sabes que a mí hay muchos coaches que me dicen, no, y me puse como un loco y grité y me enfadé. Y le dije, ok, ¿y para qué te enfadas? Pues no hay ninguna razón. Digo, bueno, te enfadarás para algo, ¿no? No, yo reacciono así, pero ¿te sirve para algo enfadarte? Bueno, me desahogo en un momento dado. Digo, vale, ¿y cómo te enfadas? Entonces son preguntas que le rompes totalmente, porque a mí, hasta que no empecé a formarme como coach y he tenido que pasar por, imaginaros, un montón de horas de coaching, de repente, no, porque me enfadé y tal. ¿Y cómo te enfadas? Pues no lo sé. Ok, vamos a ver, ¿cómo te enfadas? Entonces te empiezas a analizar, ¿de acuerdo? Y claro, son preguntas que no te has hecho nunca. O sea, ¿para qué me enfado? ¿Cómo me enfado? ¿Y cómo me desenfado? Que es así, pues, no, se pasa el tiempo. Lo dejas pasar. O sea, tú no tomas ninguna medida. Entonces, todo eso es importantísimo, y que es por lo que hablábamos antes de las personas y las herramientas. Entonces, esas herramientas de autoconocimiento están muy bien y sirven muy bien para lo que yo llamo que es un plan estratégico personal, en el que hay un análisis previo, en el que haces un análisis interno y externo. Después ya te metes en todo lo que son temas, el tomar estrategias funcionales, lo que sea, y después ya te pones con las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, pero para eso primero tienes que hacerte el diagnóstico, y ese diagnóstico hay que hacerlo de una manera importante. Hay una cosa muy importante que no he dicho, y es que el coaching no es ni psicología, ni psiquiatría, o sea, para nada, ¿de acuerdo? Por eso nosotros preguntamos y preguntamos y preguntamos. No, o sea, yo soy economista, tengo maestría, pero no soy psicólogo. Obviamente aprendes, lees, etcétera, porque tienes que estar informado, ¿ok? Pero en cuanto detectamos algo a lo que no llegamos, inmediatamente paramos
las conversaciones y decir, oye, tienes que valorar esto, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque es algo que no se suele decir y es muy, muy importante que la gente sepa que aquí no se dice lo que hay que hacer, no se aconseja, no, lo único que hacemos es preguntar y repetir lo que se dice, preguntar y repetir y buscar y buscar. Y eso significa lo que dice Natalia, autoconocimiento, es lo que te llevas de eso. Yo en todas mis conversaciones terminan cuando hacemos las conversaciones, ¿qué te llevas hoy? Que es como hacer un repaso de 1 hora de conversación. Y es impresionante lo que te decían al principio que querían llevarse y lo que se llevan al final de la conversación. Y muchas veces se sientan y le dicen, bueno, ¿de qué quieres hablar hoy? Y dice, pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Venía pensando, ¿y de qué hablo hoy con Fernando? Y entonces empezamos a hablar y cuando termina la conversación, dice, menos mal que venía sin nada que hablar. Muchas veces es eso, que no te das el tiempo. Claro. No te das el tiempo. Y a los abogados que están ahí y las personas que nos escuchen más adelante, es date 1 hora a la semana para que alguien te escuche al 200%. Tome apuntes de todo lo que dices y te cuestione, te pregunte, te repregunte y te acompañe en todo el proceso para localizar qué es lo que necesitas. Eso es lo importante. Y creo que eso también sirve para aplicar a nuestros clientes, ¿no? O sea, el hecho de escuchar a nuestros clientes es importante. Y va también atado con el tema ¿sabes? De la habilidad comercial. Porque muchas veces dicen, yo ya sé qué necesita el cliente y ya tengo claro qué producto, qué servicio le voy a dar. Pero si no lo terminas de escuchar bien, no sabes exactamente lo que necesita para poder darle el servicio adecuado o para poder identificar qué otras cosas él lo está mirando y que necesita que tú como profesional, como abogado, lo asesores, ¿no? Entonces, ahí también es importante que entiendan que no solamente el que se generen espacios para escucharse, sino que sepan escuchar también, ¿ok? Mira, ahí, Wilfredo, déjame poner un ejemplo y es basado en la experiencia que tengo, ¿de acuerdo? Y es un abogado que no conseguía que le consideraran para ser socio, ¿ok? Porque tenía un problema y es que era incapaz de interactuar con los clientes. A nivel de un almuerzo, un desayuno, una cena, no podía. Él en su despacho, lo que fuera, pero el salir a hablar con un cliente, no, porque no era su amigo, no lo conocía, no sabía de qué hablar y porque se sentía incómodo, etc. Entonces, era un problema. Y era un problema importante que era el obstáculo que no le permitía, con todo lo demás lo tenía para ser socio, pero claro, en ese aspecto, si tus clientes no te conocen, no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces, en el trabajo de coaching que hicimos, fuimos investigando, hablando, y llegó un punto que él mismo llegó a la solución. Y la solución era que el problema que tenía, y lo dijo claramente, es que no sabía de qué hablar con el cliente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estábamos hablando, se dio cuenta de que, claro, de que es que él no tenía por qué hablar con el cliente porque sí. Digo, porque esa era una reunión de trabajo. Nada más que en vez de ser en su despacho, era en un restaurante. Entonces, yo le decía, si llega a ser en tu despacho, ¿qué hubiera sido diferente? Que yo hubiera preparado la reunión. Claro, si es un cliente al que quieres captar, le preparas tú la reunión, le das los papeles, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora te cambia el escenario. Entonces yo le decía, ¿qué te impide, antes de ir a almorzar con ese cliente, preparar el almuerzo? Entonces, empezamos otra vez con el, ¿y para qué vas a hablar con ese cliente? Quiero conseguir este contrato. Ok, ¿tu objetivo es conseguir el contrato? Sí, de acuerdo. ¿Cuántos tiempos hay en el almuerzo? 3. Primer plato, segundo plato y el postre y el café. Ok. ¿Qué vas a hacer en el primer plato? Hablar de la política, el tiempo, los hijos, el colegio y la pandemia. Muy bien. Y en el segundo, ya voy a planificar para decirle esto y esto. Y en el tercero, dice, voy a tirar a cerrar el contrato. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó el poder de la conversación con el cliente. Antes, él otorgaba el poder al cliente, porque iba vendido, a ver de qué hablamos. Pero ahora, él desarrolló toda una estrategia para dominar la conversación. Y lo que me decía es, se me hacen cortísimas. Claro, hay veces que no le daba tiempo a explicarle todo y se me hace cortísimo. Antes se me hacían muy largas y ahora muy cortas. ¿Por qué? Porque tienes que planificar.
Claro, Entonces, y ahí entras en el proceso de conocerte a ti mismo, ¿no? De conocer qué es lo que requieres. pero es un aspecto Eh, comercial, que es lo que decía Natalia, que es esencial. Y mucha gente se piensa que ir a almorzar con un cliente es ir a tomar vinos, a charlar. No, no, tú vas a almorzar con un cliente, estás empleando tu tiempo para trabajar. Entonces tienes que ir con un objetivo. Si el estudio además va a asumir el costo de esa comida o de ese almuerzo, tienes que justificar unos resultados, o sea, pero tienes que ser consciente de eso. claro. Entonces, era un ejemplo que es un ejemplo práctico, que yo lo he vivido. Es un proceso de coaching que hemos hecho. Buenísimo. Ahí, ya para cerrar con una pregunta, y aquí sí les pido un minuto básicamente para responder esto y un minuto ya para cerrar con reflexiones finales. Hablan de cómo podríamos utilizar el coaching, eso tiene que ver contigo, Fernando, en el empoderamiento de las mujeres, de las mujeres abogadas dentro, bueno, en el empoderamiento de las mujeres dentro de una organización. ¿Cómo podríamos utilizar el coaching en el empoderamiento de las abogadas dentro de una organización? Desde mi punto de vista, es igual que cualquier otra persona. Estamos hablando de empoderar un cerebro, ¿de acuerdo? Absolutamente capaz, con las mismas capacidades o mayores que sus iguales. No tiene que ser un tema de género, pero obviamente los que están alrededor son los que pueden poner esos problemas. Entonces, es crear conciencia de otra vez, las debilidades y las fortalezas que tiene. Trabajar en potenciar al máximo las fortalezas, llevar al mínimo las debilidades, de tal manera que sean aspectos mínimos, y a partir de ahí ver qué posibilidades se abren a la hora de trabajar. Cómo corregir las debilidades, cómo potenciar o mantener las fortalezas, y a partir de ahí seguir trabajando. Mi hija, que tiene 16 años, yo siempre discuto con ella cuando me dice todo esto. Yo creo que todos somos cerebros. ¿Cómo cambiarían las entrevistas y el trabajo si habláramos detrás de un cristal en el que se nos oyera, que trabajáramos, imagínate, con un avatar? Las dos personas, y el avatar fuera un muñeco sin sexo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que ahí el que habla es el cerebro. Ya da igual que sea hombre o mujer, es el cerebro. Entonces, claro, el problema es que hay que ganar una lucha de años y años y años, y hay que empoderar para eso, porque hay veces que te cansas de luchar, pero te cansas de luchar porque a lo mejor pues mides 1,50 y resulta que quieres jugar en la NBA. Igual puedes estar en la NBA como directiva o directivo, también para los hombres. Entonces, yo creo que hay que adecuar tus competencias al puesto al que quieres estar, que es lo que decía Natalia perfectamente. Entonces, se puede empoderar perfectísimamente, pero es que un empoderamiento de la persona. Y el tema es, ¿para qué? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Vamos a por él. Vamos a ver cómo lo hacemos. En el empoderamiento vinculado al tema de las mujeres tiene que ir con el empoderamiento de las personas en sí mismo, con el objetivo de principalmente saber para qué me quiero empoderar, no solamente con el hecho de empoderémonos porque tenemos que empoderarnos y tenemos que tener más visibilidad, sino realmente saber si es lo que creemos y lo que queremos y lo que necesitamos. O sea, más allá que existe realmente un tema social que hay que desarrollar, realmente es que esto que estamos tratando de proponer como un tema de agenda importante en tu sector, que es un tema que da para mucha conversación, si realmente es en este momento como persona, realmente preguntarnos si es lo que estamos realmente queriendo y necesitando en este momento, porque no solamente... Esa es la clave. Esa es la clave. Ellas tienen que trabajar en lo que necesitan para conseguir lo que quieren. Correcto, correcto. Natalia, un minuto, tu última reflexión para cerrar la conversación del día de hoy. Creo que es importante que cada uno como profesional sepa realmente qué es lo que se espera dentro de las firmas de nosotros, ¿no? Es importante saber cuál es el plan estratégico que se tiene para para la organización, para nuestro puesto de trabajo, para que tú realmente puedas hacer tu hoja de ruta, ¿no? Tu avance, y obviamente saber cuáles son las competencias que te va a permitir a ti como colaborador, como abogado dentro de una firma, poder llegar hacia esa ruta, ¿no? Poder alcanzar el objetivo y obviamente trazar los planes de desarrollo correspondientes para que te puedan ayudar a llegar a la cima de la montaña, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no?
Saber Perfecto. exactamente qué es lo que la organización, la firma espera de ti, ¿ok? Saber exactamente qué es el plan estratégico que tiene la firma y establecer tu hoja de ruta, ¿no? Saber exactamente cómo vas a hacer para llegar a, a esos objetivos y sobre todo el para qué está y cómo lo vas a hacer. Aquí entran ya las competencias, ¿no? También, obviamente. Aquí ya comienzas a investigar qué competencias voy a necesitar. Ah, la firma me ha establecido competencias, ¿cuáles son? Y sobre todo, ¿qué significa para la organización esas competencias y qué es lo que la organización, la firma, tiene que ver en mí para darse cuenta de que yo estoy cumpliendo con esas competencias? ¿Ok? Buenísimo. Eso les quería Bueno, dar como mensaje final. buenísimo. Fernando, un minuto. Yo creo Reflexión que final. estaba pensando ahora en lo que estaba diciendo Natalia, y lo más importante es a quién le otorgamos el poder. Entonces, si tú eres consciente de ti mismo y cuanta más información tengas de los demás acerca de, o sea, saber lo que ellos saben de ti, saberlo, y es donde vas a estar controlando. Es decir, es muy distinto ir a una reunión de evaluación de desempeño sabiendo ya tú por tu propio medio, dónde estás, qué resultados has obtenido, etcétera, y luego cotejarlos con los de ellos, ¿vale? Que llegar a que te digan y en ese mismo momento analizar y luego defenderte si te tienes que defender. Creo que ser proactivo antes que reactivo, es decir, medidas correctivas antes que, o sea, preventivas antes que correctivas, siempre es mejor, es más barato, quita más dolor, los beneficios son muchísimo mayores, etc. Entonces, ahí está el empoderamiento, el que habláis, es una palabra para todo el mundo. Y el empoderamiento es el autocontrol. Entonces, Rafael Echevarría, hay un libro que ha escrito que se llama La empresa emergente, ahí habla que lo que tenemos que hacer es cambiar el flujo que decía yo antes de la pirámide. Ahora el flujo va de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Yo y usted lo sabe, estoy luchando para que los equipos se autogestionen de tal manera que la información vaya de todos los equipos de la base hacia arriba. Entonces ya no hay el telefonito roto. ¿Por qué? Porque la información fluye, porque los equipos tienen sus propios objetivos, tienen sus propias competencias, su hoja de ruta, y entonces a partir de ahí son los 1000 cambios chiquititos que te cambian una organización. Si tienes 1000 áreas y hacen un cambio cada área, ya tienes un cambio importantísimo. Entonces creo que es el autoconocimiento y desde el punto de vista de mi especialidad es el autocontrol y el saber. Y el saber. Tú tienes que saber quién eres, dónde estás, con qué cuentas, con qué no cuentas, qué puedes, qué no puedes y a dónde necesitas ir y a dónde quieres ir. Casi Correcto. nada, casi nada. Bueno, en mi caso, reflexión final, lo dije hace poco, siempre hablamos de que el capital humano es, digamos, el activo más importante dentro de una organización de servicios legales, ya sea tanto de una firma, una notaría, una consultora o un departamento legal. Y la reflexión y la invitación es saber si en realidad estas herramientas que hoy hemos comentado, hoy hemos hablado, lo estamos utilizando. Porque existen, ya están dadas, ya están amoldadas y estructuradas para aplicarse a una industria o a una profesión como la nuestra, y principalmente la invitación es a empezar a utilizarlas, a empezar a guiarlas o digamos, a empezar a buscarlas para poder implementarlas en el corto plazo, porque yo creo que es un factor importante. Como bien dijimos, hoy vamos a tratar de hablar ya no de empresas, sino de personas, porque las personas van a ser las que generan el cambio. Y creo que con las competencias y el acompañamiento apropiado para encontrar sus objetivos y su desarrollo personal, creo que vamos a poder alcanzar esos objetivos que toda organización se ha planteado. Fernando, Natalia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla del día de hoy, y a todos los espectadores, muchísimas gracias por su asistencia. Estaremos compartiendo con ustedes más novedades acerca de nosotros. Que tengan muy buenas noches.